Y pese a que el Colegio de Profesores valoró el documento presentado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre proyecto de carrera docente, el gremio ahí decidió mantener su movilización, esto a pesar de que el texto entrega una serie de garantías para continuar con la tramitación de este proyecto. La verdad es que esta semana es clave, tienen que votarlo, tienen que verlo con las bases. Queremos conocer más detalles y para eso nos acompaña en CNE Chile el diputado independiente y miembro de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues a ver, me imagino que contento porque este es un documento que costó en su elaboración, ¿no? Sí, más que contento, yo creo que satisfecho con una labor realizada desde la Comisión de Educación. La verdad es que nos lo jugamos al 100% para poder acercar posiciones. Todavía no es un trabajo concluido, nos queda tramitar el proyecto, hacerle todas las observaciones e indicaciones que podamos hacer al proyecto que presentó el gobierno, pero al menos logramos rediseñar algunas de las bases que contenía este proyecto, que era sobre todo de las críticas que venían del mundo de los profesores. Y desde que el Colegio de Profesores estaba en paralizaciones, el gobierno había ingresado al proyecto, estaba esto del retiro o no retiro, era como un gallito de fuerza, y nosotros desde la Comisión de Educación decidimos armar esta mesa tripartito, congelar la tramitación hasta que no hubiera un intento de rediseño y que el gobierno pudiera comprometer modificaciones sustantivas al proyecto de ley. Y eso fue lo que nosotros estuvimos trabajando hasta el miércoles muy tarde en este documento que ya se llama Condiciones Básicas para continuar la tramitación de la carrera docente. Se lo entregamos al Colegio de Profesores, por cierto, para que se discutiera en sus bases. ¿Qué le dijeron? Valoraron mucho el documento y lo que pasa es que ellos tenían una asamblea nacional con los dirigentes y lo que hicieron fue decir, ok, vamos a bajar este documento y luego el miércoles creo que tienen la votación para decidir qué es lo que hacen con este documento, si siguen en la parada de pedir el retiro o con estas condiciones básicas es posible entrar a las indicaciones al área chica y decir, ok, va por otro rumbo el proyecto y ahora lo que hay que presentar son las cosas quizás que falten de acá, porque pensemos que este documento fue por la Comisión de Educación de una manera muy transversal, o sea, no solamente quienes podrán ser afines o no afines a la sensibilidad de un profesor o de otro, o de algún tipo de partido, etcétera, no. Acá estamos hablando de que fue bastante transversal el esfuerzo y de ahí para adelante esto es un piso nuevo, una reorientación, un rediseño y ahora, por supuesto que podemos incorporar todas las indicaciones que sean pertinentes. Pero tengo entendido que en ese documento hay un porcentaje importante, cerca del 90% de las cosas que pedía el Colegio de Profesores, ¿no? No sé si un 90, pero hay al menos de los 11 puntos que ellos plantean, 7 u 8 que están, yo creo, súper bien abordados. Hay otros que se comprometen en mesa, por ejemplo, el número de alumnos por sala, que es algo que yo al menos he peleado durante mucho tiempo porque también implica repensar el sistema de financiamiento que tenemos hoy día a las escuelas y a los liceos. Y eso nos permite, al menos está comprometido ahora por el gobierno, porque se lo presentamos al Colegio de Profesores, pero también se lo enviamos al gobierno para que ellos lo respaldaran y ellos, el ministro nos respondió una carta diciendo que ellos lo hacían suyo, que ellos de alguna manera aceptaban el hecho que tuvieron que hacerle un rediseño, incluso antes de entrar en la tramitación en particular. Creo que es algo inédito. Pocas veces se ha visto que el Parlamento logre frenar una agenda del gobierno y comprometer cambios antes de la idea de legislar, y eso se debe a la movilización de los profesores, no a otra cosa. Ahora, esa base de los profesores, ¿usted ve que estén en la línea de aprobar un documento de este tipo? Claramente uno no se puede adelantar a una votación que ocurrió el día miércoles, pero ustedes como en sus minutos como estudiantes, cuando fueron parte de movilizaciones importantes, me imagino que conocen un poco más la dinámica del Colegio de Profesores. Sí, es que más que aprobar el documento y pensar que esto va a ser todo, lo que nosotros detectamos es que cuando la discusión se entraba entre retirar el proyecto de ley o no retirarlo, es un gallito que no tiene fin. El gobierno por un lado dice no, nosotros no lo vamos a retirar, estamos disponibles a modificar cosas, pero no lo vamos a retirar, y por otro lado el Colegio de Profesores o los profesores diciendo queremos retirarlo como una señal de fuerza en el sentido de que va en una dirección incorrecta. Bueno, ahora nosotros tenemos un documento donde podemos discutir sobre el fondo. Creemos que es un piso distinto que reorienta el proyecto mucho más enfocado en las cosas que habían planteado los profesores, y ahora que repito, esto no es una defensa gremial, esto está pensado para que el proyecto sea mejor para la educación de Chile, no es como para que sean más blandos con los profesores, no, esto yo creo que es un aporte para que la educación en Chile sea mejor. Entonces, a partir de este documento, los profesores decidirán, ellos en sus espacios autónomos y con total libertad, si es que deciden mantener la paralización y pedir otras cosas, o pedir el retiro, si es que quieren mantener la misma línea, o si es que levantan la movilización y se van a la discusión en particular. Ellos tomarán esa decisión, me imagino que las bases ya están informadas, este documento creo que está llegando a todos los profesores de Chile. Nosotros también dispusimos de una plataforma en internet que se llama elsueldodelprofesor.cl. Es una página donde nosotros intentamos hacer un simulador
de los sueldos del profesor con el proyecto de ley, porque había mucha desinformación. Leer un proyecto de ley no es algo fácil y muchos se confundían, pensaban que solamente iban a optar a una sola asignación, pero el sueldo de los profesores es muy complejo, son varias asignaciones que se suman para dar el sueldo total. Entonces nosotros intentamos colaborar desde Revolución Democrática para este propósito de que las bases discutan informadas con este documento y que cualquier pregunta, cualquier duda, ellos puedan también seguir insistiendo en la discusión en particular. Ahí está el sitio, de hecho. Ahí está el sitio. Tiene unos parámetros donde uno tiene que rellenar cuál es el sueldo actual, cuáles son las horas que tiene de contrato, en qué tipo de establecimientos está, y después te arroja desglosado por asignación cuál es el sueldo de cada uno de los componentes. Entonces esa es la idea de poder colaborar también para que los profesores sepan más o menos y no tengan tanta incertidumbre. Si uno de los principales problemas es la desinformación y la incertidumbre que genera este proyecto, y yo creo que con este documento también resolvemos algunas de esas incertidumbres. Ahora, este proyecto, ese documento, dentro del gran mundo que significa cambio en la educación en Chile, ¿en qué parte estamos? ¿Esto es algo para abordarlo ahora ya? ¿Esto es algo para que nos pongamos de acuerdo, pero vamos a tener que verlo un tiempo más? ¿Por dónde partimos? Porque el cambio de la educación se ha hablado que es un cambio que se necesita ahora ya, gratuidad de la educación ahora ya, pero ¿cuánto de esto se debe discutir ahora ya y cuánto va a tener que quedar postergado? Sí, la mayoría de las cosas que están en este documento son para modificar el proyecto que está en discusión, es decir, de aquí a este año, a mediados del segundo semestre, deberíamos haber despachado, al menos desde la Cámara de Diputados, un par de meses, este proyecto de ley, con estas modificaciones que están comprometidas acá y las otras que podamos votar como la Cámara de Diputados. Como te digo, esto es un piso. Hay otras cosas comprometidas que no se sabe necesariamente si van a ir a esta ley o no, pero, por ejemplo, acá sale que se va a revisar la ley 20.501, que es la ley de equidad y calidad que se aprobó durante la administración Piñera, que se va a revisar algunos aspectos críticos que los profesores no consideran que ayuda a la calidad de la educación. Hay en la mesa de trabajo para reducir los alumnos por sala. Eso fue algo que toda la sociedad logró convencer y nos hemos convencido de que hay que avanzar en esa línea, pero no es tan sencillo porque, como te decía, eso implica cambiar la forma de financiamiento de la educación. No sé, si tú financias por alumno o por asistencia, como es el caso en nuestro país, y hoy día son 45 alumnos máximo, si es que reduce a 35 el flujo de recursos que le llega al que tiene que administrar estos recursos es menor. Por lo tanto, hay que cambiar la estructura de financiamiento para poder hacerse cargo de esta demanda tan sentida no solo por los profesores, sino también los mismos padres que no quieren que los hijos estén hacinados en la sala de clase. Pero la mayoría de los temas se abordan en este proyecto de ley. Por otro lado, está comprometido para estas semanas el envío del proyecto que desmunicipaliza las escuelas, que es algo súper importante porque si la educación pública sigue dependiendo de cuántos recursos tiene un municipio u otro, la verdad es que no vamos a poder tener igualdad de oportunidades en una comuna que tiene muchos ingresos por patentes, por lo que sea, por contribuciones, versus otra que pueda tener menos recursos. Entonces, nivelar a toda la educación pública con la misma calidad en todo el país, ese es un desafío de la agenda de desmunicipalización. Ahora, eso claramente va a tardar años, muchísimos años. La implementación debe tardar, lo que siempre van a ser graduales las implementaciones para que no nos apresuremos y nos equivoquemos en la implementación, pero las decisiones políticas se tienen que tomar hoy. A mí no me importa si es que la gradualidad permite extender esto en algunos años, pero lo importante es que hoy tomemos estas decisiones y no las chuteemos para adelante, porque si no, nunca se resuelve. ¿Qué pasa con la evaluación docente? Los profesores se evalúan, eso es un mito también que es bien importante de recalcar. Los profesores desde el año 2003 se evalúan cada 4 años cada profesor en la evaluación docente, los del sector municipal, ¿ya? Ahora, y se evalúan todos los profesores. Y ellos sacan desde insatisfactorio, básico, competente o destacado. Y eso genera causales también para poder desvincular a un profesor u otro según las leyes que se han ido aprobando. Ahora, esta es otra para ir creciendo en el reconocimiento del desarrollo profesional, es decir, para optar a mejores sueldos, etcétera, es que se hace un nuevo sistema de evaluación y nosotros en este documento lo que tratamos es descomprimir esas evaluaciones para que, por un lado, tengan la evaluación formativa, que siempre es necesaria de un directivo, y por otro lado, la evaluación que tenga que ver con el reconocimiento profesional. ¿Qué sería este mito entonces que los profesores no quieren ser evaluados? Lo decía hoy día Gajardo, que efectivamente vienen siendo evaluados hace mucho tiempo atrás, pero cada vez que sale una evaluación docente se genera como un gran artículo importante, tanto de críticas o para
para aplaudir, porque claramente hay profesores que sacar un cierto puntaje en una condición de un colegio vulnerable con niños donde finalmente viven con padres que son alcohólicos, que tienen problemas de adicción, que son papás que se encuentran en la cárcel, que ese niño que casi hay que dar gracias con que lleguen a la sala de clase, versus otros colegios los parámetros son distintos. Entonces, por eso pregunto directamente, ¿por dónde pasa entonces esta situación? Es que evaluar a un profesor, el desempeño de un profesor es algo muy complejo, no es como por ejemplo algo parametrizable o estandarizable. ¿Por qué se transformaron en un franco de crítica finalmente? Porque los profesores, yo creo, con legítimos argumentos, ellos plantean que hay evaluaciones cuando son muy estandarizadas o cuando no incluyen la complejidad que significa estar en una sala de clase, que no perciben bien quién es un buen profesor o quién es un mal profesor. Entonces se producen clasificaciones que no son adecuadas con el desempeño de un profesor. Porque imagínate que alguien puede tener un muy buen desempeño en una prueba disciplinar, puede ser alguien brillante, pero en la sala de clases no se maneja muy bien. O hay gente que puede desempeñarse muy bien en unas salas de clases con un entorno, pero va a otro entorno más difícil y no se la puede. Entonces es difícil generar una evaluación para profesores, no es algo sencillo, pero yo creo que acá en el esfuerzo que hicimos está el comprender la complejidad que significa evaluar a un profesor para poder reconocerle el desempeño y el reconocimiento en su carrera profesional y por lo tanto tener mayores aspiraciones de salario. Antes de cerrar, y se une, porque la reforma laboral que se está discutiendo y que ya entra en una etapa bien importante durante los próximos días, va de la mano juntamente con que una sociedad se sienta mucho más segura para poder enfrentar este tipo de temas. ¿Te cree que en ese sentido la reforma laboral va encaminada, va en una senda que apoya el camino de la reforma a la educación también en ese sentido o no? Son discusiones separadas porque, por lo general, el marco donde los profesores pueden tener opciones a mejoras de sueldo no están enmarcados en la negociación. Sí, no están enmarcados en la negociación colectiva clásica del Código Laboral. Exactamente, estamos sacando los sueldos de los profesores, estamos sacando de una sociedad en pos de recibir dos grandes reformas tan importantes como las que estamos discutiendo. Yo creo que son dos materias que las sociedades deberían ir avanzando muy decididamente. Ahora, yo tengo sensaciones encontradas con la reforma laboral que presentó el gobierno y que se aprobó en la Cámara de Diputados esta semana. Yo aprobé varios de los artículos en particular, pero también rechacé varios en particular. Por lo tanto, cuando se hablaba de que esta reforma iba a terminar con el plan laboral que instaló José Piñera a fines de los años 70, a principios de los 80, la verdad es que yo creo que no, porque una de las razones principales de esa reforma es que la negociación se mantiene en la empresa. En muchos países que ya son desarrollados, en Europa, etcétera, negocian por áreas de la economía. Entonces sí tienen, independiente si es que se pueden hacer clasificaciones para las pequeñas, las micro, las medianas y las grandes empresas, pero siempre en torno de un área, porque de esa manera los trabajadores pueden enfrentar unidos esa negociación. Imagínate que acá en Chile para hacer un sindicato necesitas 8 trabajadores y hay muchas empresas que no tienen esos 8 trabajadores, por lo tanto la gran mayoría de los trabajadores en Chile se quedan fuera de esta reforma, porque se tomó la decisión política de no tener negociación por rama o por área de la economía. Y eso yo creo que es una de las principales demandas que tenían los mismos trabajadores, ya sea de la CUT o de otras organizaciones sindicales, y que el gobierno decidió, no por falta de votos, no por por excusa del binominal, sino por una decisión política, no abordar. Y yo espero que en el segundo trámite se pueda abordar. Muchas gracias, Giorgio Jackson. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.